sabemos que el presidente Daniel Noboa se alista para su nuevo viaje oficial. Esta vez va a ser Emiratos Árabes Unidos. Su visita más reciente a Estados Unidos fue catalogada como confidencial, como lo dijo José Julio Neira. Él se fue por temas de comercial y de inseguridad. Sí, a mí me sorprende el hecho de que se haya categorizado sería como confidencial. Considero que claramente es normal y creo que lo común es que haya cosas confidenciales al final en las visitas de Estado, una que otra cosa. Pero me sorprende que no se haya comunicado al menos uno de los puntos que haya utilizado el presidente. Y ya uno se puede prestar un poco para especular. Si tendrá que ver quizá con el tema de los resultados de la consulta, si tendrá que ver con quizá las operaciones en Venezuela. O sea, cualquier cosa podría ser en este caso, pero sí me parece muy interesante porque creo que el hecho de que apenas haya terminado la consulta, el presidente haya salido de los Estados Unidos, me imagino yo que algo habrá estado relacionado. Claro. Y con lo que mencionas, justamente aquí, bueno, aquí en el periódico hablan de que su viaje a Emiratos Árabes Unidos son básicamente por temas de seguridad, y el secretario de Integridad Pública lo que respondió ante las críticas por la falta de información, lo que dijo fue que él sostiene que cada presidente puede determinar qué tipo de reuniones requieren reserva, y enfatizó que no se trata de ocultar la agenda, sino de proteger los contenidos discutidos que se van a llevar a cabo durante este viaje. Claro, y por su parte la ministra de Relaciones, Gabriela Sommerfeld, no precisó qué día viajará el mandatario de Emiratos Árabes, pero sabemos que ya se verá allá, y lo que decía Luciano, obviamente se va a reunir con, me imagino, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, o el príncipe de Emiratos Árabes Unidos, y van a tratar temas comerciales, seguridad e inversión también. ¿Saben? Me deja un poco como que incómodo ahí el hecho de que siento que lo que justo veníamos nosotros hablando los otros días aquí era que quizá uno de los problemas de la consulta fue el hecho de que no se comunicó tanto a la ciudadanía y de manera tan transparente algunas cosas. Y siento que estamos un poco en la misma situación. O sea, yo espero que ahora con el tema de lo que salga como resultado de las reuniones del presidente, obviamente yo sé que van a venir cosas al país, como ya hemos visto en materia comercial con los Estados Unidos. O sea, hemos tenido buenos resultados justamente de estas visitas del presidente. Pero siento que la ciudadanía sí quiere un poco más de transparencia. Y va un poco con la frase aquí del expresidente Alarcón, creo que es. Dice, hay aciertos en lo internacional, falta conectar un poco con los ciudadanos. Mencionaba Alarcón, y yo siento que sí, hay muchos aciertos en lo internacional de Ecuador, sobre todo en materia comercial, y siento que ha sido muy visible en los últimos meses, pero siento que falta un poco comunicarlo más. Sí, falta un poco más de comunicación. Igual de este viaje que tuvo el presidente de la República, una de las dudas que tenían muchas personas, pues no, y me voy a incluir, es que sí, como en el referéndum y consulta popular, nosotros sabemos, en las últimas votaciones estaba esta pregunta de las bases militares extranjeras, ya se había llegado a algunos convenios, algunos acuerdos con Estados Unidos, ya que ganó el no en esa pregunta, es posible que ya las relaciones con Estados Unidos no sean tan buenas, ¿no? Porque al final era un trabajo en conjunto que los dos países en cuestión querían pues llegar a acuerdo. Para esto, María Gabriela Sommerfeld, la canciller del Estado, explica que Estados Unidos mantiene la colaboración permanente con Ecuador fuera del rechazo de la instalación de las bases militares extranjeras, lo que justamente estábamos viendo hace un momento, pues no, que este tipo de viajes sí ha beneficiado, este tipo de relaciones sí ayuda. Falta de pronto lo que tú dices, como que llevarlo a los ciudadanos. Sin embargo, una de esas premisas que teníamos o esos cuestionamientos es, si no ganó la pregunta, ¿cómo quedan las relaciones? Aparentemente no han afectado en nada. Y los convenios que se firmaron en algún momento, pues bueno, es ahora el momento en donde hay que reforzarlos. Además, la canciller señaló que en Abu Dhabi, cuando el presidente esté en Abu Dhabi, se realizará la apertura de Casa Ecuador, un proyecto que busca ser un centro de promoción para el país. No sé si han visto este proyecto de Casa Ecuador, yo lo he visto desde el año pasado. Y esto comenzó en Europa, sí, en Madrid, justamente lo vi que algunos influencers se iban para allá para hacer esta promoción de Ecuador, justamente en España, y no solamente en España, sino en otros países también, y creo que tiene algo que ver con el tema de las flores, porque he visto que en Casa Ecuador hay muchas flores, y un amigo mío que justamente lo tuvimos aquí en Radio Fuego en la entrevista, tú Luciana, tú estabas de viaje, pero lo tuvimos a Daniel del Valle, que justamente fue invitado a este Casa Ecuador justamente acá en Guayaquil, y justamente me estaba hablando sobre este proyecto en Abu Dhabi que él se iba a dar en Casa Ecuador para promocionar un evento de ecuatorianos en Emiratos Árabes Unidos. Y sabes que tú mencionas el tema de las flores, y yo creo que es importante al final que el Ecuador promocione las cosas en las que es bueno, y ese caso son las flores, el cacao claramente,
Hay marcas ahorita que obviamente han llegado muy lejos con el tema del cacao, con el chocolate, y Claro. que por fin ya compiten a nivel ya internacional en categoría. Lo mismo con el café. Hay café ecuatoriano, sobre todo en Loja, que llega, o sea, compite con o sea, por no decirte oro, plata ahí en café. El Entonces, agua también. Esa marca de agua que es azul, la botella es... No la bueno, puedo nombrar, pensé pero... que premios tendrá, pero quiero decir, sí, hay muchos productos buenos y me da gusto que ya están despuntando. Sí. Siento que lo que falta un poco también es como que el ecuatoriano se empodere de esas cosas. Es lo que pasa un poco con el colombiano. No sé si han visto que en Colombia todo el mundo es el café, el café, el café, el café, pero el café de Loja compite tranquilamente y en algunos casos le gana al café colombiano, pero aquí la gente dice no, el café colombiano porque escuchan la marca, un poco la marca país. Yo sé que falta construir la marca país, Claro, pero eso la no marca. pasa solo por el Estado, sino más, o sea, o por el gobierno como tal, sino por la ciudadanía que se empodere justamente de estas clases de productos que al final son de orgullo nacional. Sin caer quizá en el proteccionismo, yo soy muy antiproteccionista, pero sí creo que hay marcas o hay productos que son extremadamente buenos en Ecuador y que son los que la gente debería como que promocionar por su cuenta también, o sea, el ciudadano a pie. Chicos, yo quiero hacer un poquito un cambio de tema porque en este momento estoy revisando las tendencias en X y Daniel Salcedo es tendencia. ¿Pero por qué? Justamente ayer se dio a conocer esta noticia. Marcelo Lazo, el que nosotros sabemos que había compartido celda con Leandro Norero, un poco les estaba contando quién era él. Bueno, que en este momento él está en Estados Unidos, según lo que indican algunas fuentes. Y testigo protegido, ¿no? Correcto. Marcelo Lazo, en un escrito dirigido a la fiscal Ana Hidalgo, señalaría a Dalo Bucaram, supuestamente, y Daniel Salcedo, supuestamente, como presuntos autores del crimen de Efraín Ruales. Supuestamente. Esto de aquí es lo que se escribe en esta carta. Además afirma que ambos habrían mandado, bueno, a realizar todo este tipo de actos delictivos al padre del sicario, que era Alexis Casquete, para evitar que declare. Wow, buena información, delicada información, hay que tratarla. ¿Dónde lo dijo? ¿Dónde dijo Aquí está la carta. Ah, envió una carta. Ajá, a una fiscal, a la fiscal Ana Hidalgo. Ah, ya, sí, sí, sí. Bueno, tendremos que estar pendientes qué pasa en ese caso. Salió otro nombre por ahí, no sabemos por qué, se tuviera que analizar por qué, pero ese caso creo que todavía no está cerrado, creo que todavía está en Correcto. investigaciones, el caso de En Efraín este Ruales. momento es cuando ambas partes que han sido pues acusadas, las defensas tienen que salir en este momento pues a aclarar, tanto del señor Bucaram como del señor Salcedo, porque aparte de que en su momento fue un hecho que sí creó mucha conmoción dentro de los ciudadanos. Incluso me acuerdo tanto que estábamos en una época bastante cercana a las elecciones, a votaciones, y la gente escribía en las papeletas justicia por Efraín. Sí. O sea, me acuerdo tanto lo impactante que fue para los ecuatorianos. Es importante que para la familia de esta persona que falleció, que lo asesinaron, nosotros vimos las imágenes, sí tengan justicia y más que nada la tranquilidad de que todo va a tener pues al fin una luz al final del túnel, que es bastante complicado obtenerlo. Claro, yo creo que ahí, solo complementando un poco, una vida humana obviamente es irreemplazable completamente, entonces quizá lo que se puede hacer en este caso justamente es encontrar la verdad, qué es lo que pasó, que se haga justicia. ¿Por qué? Exactamente, porque creo que al final eso es lo que se puede hacer en este momento y sería como que lo justo no solo para la persona que lo pasó, para los familiares, etcétera, o para el país, sino en general porque al ser lo correcto, ya creo que esto también deja precedentes. Creo que cada vez que se hace justicia en usar cualquier sea el país, deja un precedente positivo, el hecho de que se haga justicia, que la gente sepa que cuando se comete una ilegalidad, cuando se violenta una persona, cuando se comete un hecho como distintos hechos que ocurren todos los días en el Ecuador, alguien sufre o más bien paga las consecuencias de sus actos. Y creo que uno de los problemas que hemos tenido últimamente es que justamente hay mucha gente que no ha pagado las consecuencias de sus actos. Y como consecuencia se ha creado una generación que piensa que no hay consecuencias en muchos de estos actos y terminan metiéndose por el camino fácil porque saben que no tienen esas consecuencias. Entonces hay que lastimosamente recuperar esas consecuencias y que la gente sepa que cuando se cometen ciertos delitos, cuando se mata, cuando se decide ir por el camino de la delincuencia, vas a terminar pagando las consecuencias como ya
hay gente que en este momento ya está comenzando a pagar sus consecuencias. Chicos, ¿ustedes no les ha llamado la atención que en las declaraciones que ha brindado Salcedo, la aparición que hizo en la asamblea y entre otras, nunca él habló de Efraín Ruales, siempre ha hablado de Jordán, de Norero, de los casos de los hospitales, etcétera, etcétera? Porque cuando él va habla de todo, pero específicamente ese caso nunca lo hemos escuchado hablar. Claro, no lo he tocado, no sé si porque no ha estado en tendencia, no ha estado en la boca de todo el mundo y por eso no lo he querido tocar, pero el caso de Villavicencio es lo que más toca, obviamente, porque es el caso más reciente y el caso mucho más grande. No quiero comparar entre un caso y otro caso, porque los dos no es que vienen a hacer lo mismo, pero obviamente son temas muy delicados. ¿Qué ibas a decir, Luciana? Que yo creo que justamente lo que tú mencionas, el caso de Efraín Ruales no es un caso que se ha politizado. Por eso no es un caso que ha tenido mucho despliegue o que se han dado muchas declaraciones sobre el tema. Claro, y también en el tema del testigo protegido de Marcelo Lazo, creo que él denunció que Javier Jordán o alguien de estas organizaciones delictivas le había ofrecido como $300,000 para que cambie su versión. Correcto. Entonces como que tú puedes ver que ahí se puede politizar un poco, obviamente, pero se politiza a través de Javier Jordán. Claro, y si él estuvo dispuesto a hacer varios actos ilícitos y está confesando que en algún momento le ofrecieron dinero para cambiar su versión, que nos asegura en este momento que lo que está diciendo es real. Solamente lo estamos poniendo así como que sobre la mesa todo lo que se está diciendo. Esta noticia, pues obviamente ha llegado ya en su momento a Fiscalía, ya están las autoridades correspondientes investigando y por supuesto usted sabrá cuál será el resultado o la resolución a través de aquí de Radio Fuego. Yo, para no cambiar de tema, quería añadir algo súper corto. Era que básicamente la ex candidata presidencial Luisa González salió en defensa de Javier Jordán, cuestionando la manera en que se lo ha vinculado al asesinato de Fernando Villavicencio, y González aseguró que las declaraciones de Jordán se basan en información con pruebas y procesos legales en Estados Unidos, y criticó el supuesto silencio de la Fiscalía en torno al caso. Yo me pregunto, ¿Javier Jordán tiene alguna credibilidad en lo que dice? Es un delincuente. Claro, es un delincuente, es un mafioso, ese Javier Jordán, y que la señora González proceda con el tema de querer como que utilizar porque le conviene en este momento las declaraciones de Jordán, y más que las declaraciones de Jordán, ya sabemos lo que ha pasado con Jordán. Estamos hablando de que son $300,000 que no cayeron ahí por nada, porque hay intereses, ya, y más allá de que si son políticos o no, yo no creo que hay un problema con que quizá la política aliente a que ciertas cosas salgan a la luz. El problema es cuando la política, en este caso los partidos, buscan distorsionar por un tema de conveniencia y alejar, digamos que la investigación de la verdad. Y en este caso, claramente lo que está haciendo la señora González, lo que está haciendo Jordán, y al ser la señora González representante de la RC, la propia RC, ya, es tratar de distorsionar lo que está la investigación de un caso por temas meramente políticos, ya, porque posiblemente, y ahí sí ya... Porque Javier Jordán era de su partido, porque Ronnie Aliaga era de su partido. Lo que yo sé es que, bueno, Ronnie Aliaga sí. José Serrano. Pero quiero decir, es el hecho de que ellos, bueno, tomaron su momento de decisión de sacar creo que a Ronnie Aliaga, etcétera. El tema es, al tomar partida, lo único que dejan es la duda, ya, razonable, de que si están tan enfrascados en tratar de participar de ese tema, es porque algo van a tener que ver. Y no digo que sean culpables, lo que digo es, ¿por qué tanta voluntad de distorsionar los hechos en una investigación que al final todo el mundo puede ver cómo están tratando de inferir de alguna manera dentro de la investigación, de manera no positiva, sino negativa? Claro, exactamente. ¿Y por qué interfieren en este mensaje? O sea, ¿qué credibilidad también tiene Javier Jordán en lo que dice? Entonces, no. Y meter las manos al fuego, porque lo que está haciendo Luis ahí es meter las manos al fuego por Javier Jordán. O sea, por un delincuente. Claro, por supuesto. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Zelda, nos vamos al siguiente segmento. Estos son los titulares del día. Denuncia contra Leonidas Issa se reinicia. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Patricio Maldonado, emitió una sentencia en la denuncia electoral que el CNE presentó contra varios miembros de la CONAIE, entre ellos su expresidente y excandidato a la presidencia, Leonidas Issa. A mediados de octubre de 2025, el CNE, presidido por Diana Tamain, ingresó una denuncia electoral contra Issa y otros miembros de la CONAIE por una presunción
presunta infracción relacionada con las cuentas de campaña de la consulta popular del Yasuní realizada el pasado 2023. Viaje de Noboa a Estados Unidos fue declarado confidencial. Finalmente, el gobierno ofreció algunas pistas sobre el último viaje del presidente Daniel Noboa a Estados Unidos. Fue el secretario de Integridad Pública José Julio Neira quien abordó, aunque brevemente, los detalles. El mandatario viajó a Estados Unidos el pasado 18 de noviembre de 2025, apenas 2 días después de la consulta popular en la que Noboa, pues obviamente sufrió su primer revés electoral. De hecho, el jefe de Estado reaccionó únicamente a una publicación en redes sociales sobre esos resultados. Además, también Neira fue consultado sobre la visita en un programa de una cadena amiga. Él respondió: Estados Unidos es un socio estratégico de Ecuador, no solo para lo comercial, sino también para la seguridad. El secretario de Integridad Pública añadió que Noboa debía realizar ese viaje para tener reuniones y su agencia. Sin embargo, Neira reveló un dato clave: el viaje de Noboa fue declarado confidencial. Son viajes para estrechar relaciones comerciales y de seguridad. Delegado nuclear internacional inspeccionará estaciones clave en Ecuador. Un secretario ejecutivo de la Comisión Preparatoria del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares realiza una visita oficial a Ecuador del 24 al 28 de noviembre de 2025. Durante su estadía revisará las estaciones de radionúclidos e infrasonidos en Galápagos, que permiten detectar ensayos nucleares y monitorear fenómenos naturales como actividad volcánica y también los cambios atmosféricos. Trasladan 200 presos desde la cárcel del Oro hacia la regional Guayas. Durante la madrugada del 25 de noviembre, es decir, desde ayer, el ejército ecuatoriano y la Policía Nacional ejecutaron un nuevo operativo de traslado de personas privadas de libertad desde el Centro de Privación de la Libertad El Oro número 1 en Machala. La movilización incluyó 5 buses y un cerco táctico en los alrededores del penal. El grupo de artillería número 1 Bolívar estuvo a cargo de la seguridad del desplazamiento. Según el reporte militar, se garantizó el respeto a los derechos humanos de los reclusos y el control perimetral durante todas las fases del operativo. Los 200 internos fueron enviados al Centro de Privación de Libertad Zonal 8 Guayas en Guayaquil como parte de una planificación del SNAI y las Fuerzas Armadas. Ecuador domina el mercado internacional del camarón. Ecuador se consolida como el principal exportador global de camarón, muy por encima de economías asiáticas que ofertan también este producto. Según datos de una consultora presentados en noviembre de 2025 por Latinoamérica, en sus redes sociales, este país suramericano exportó en 2023 más de $7.000 millones, ocupando el primer lugar del ranking mundial. Entonces, las exportaciones ecuatorianas de este crustáceo podrían haber alcanzado más de los $7.000 millones, es decir, superó al banano, que en ese momento constaba en $3.000 millones, e instalándose como el segundo producto más relevante después del petróleo. Moya prevé pagar más por devoluciones. La devolución del IVA para adultos mayores y personas con discapacidad, un derecho establecido por la Constitución y la ley, se ha convertido en el centro de la disputa legal que podría marcar un precedente nacional. El pasado 2 de septiembre de 2025, un grupo de beneficiarios presentó una acción de protección ante el atraso sistemático de los pagos por parte del SRI. Para el 8 de diciembre estaría prevista la segunda audiencia, en la que se espera un pronunciamiento judicial. La ministra de Economía se refirió al tema en una entrevista en una radio. Indicó que según sus cifras, en 2025 se han destinado más de $300 millones a la devolución del IVA hasta octubre, lo que implica un aumento frente a los 262 millones del mismo periodo del año anterior. Y vamos ahora con una última noticia.
para refrescar un poco, porque Saraguro se prepara para una Navidad entre los rituales de Capac Ragmi y costumbres cristianas. En Saraguro, diciembre volverá a marcar un encuentro profundo entre la espiritualidad cristiana y los rituales. Una de las festividades andinas más antiguas dedicadas a la renovación del liderazgo y al solsticio de diciembre. En esta ocasión, la Navidad no se vivirá como una celebración convencional, sino como un acto de identidad colectiva en el que cada familia, cada danza y cada personaje ritual aportarán a una tradición que ha trascendido generaciones. El eje de la festividad recaerá nuevamente en esta cultura y también se sabe que habrá rituales para mantener viva la herencia cultural. Entre otras noticias también vi que el riesgo país en Ecuador volvió a bajar y se ubicó en 595 puntos este 25 de noviembre. Es el nivel más bajo desde el 2019, hace 6 años, imagínate tú, en la época de Lenín Moreno, si no me equivoco. Claro. Se puso mejor el riesgo país, ¿no? Porque Sí. se había subido después de los resultados de la consulta popular y referéndum, ¿verdad? Y Sí, ahora bajó. y ahora otra bajó. vez. O sea, claro. Sí, y eso es beneficioso para los inversionistas. Claro. Sí, aunque claro, el contexto que poner es que obviamente estamos todavía muy lejos de llegar a lo necesario, pero sí está bajando y eso es importante porque llegamos a un punto en pandemia, por ejemplo, el 2020, que llegó a los 4.000 más o menos de puntos. Sí. Ya estamos por los 590, dijiste. 595, sí. 95, por ejemplo, ya. ¿Cuánto es lo que tú calculas que debería ser lo promedio, lo que está bien? Más que lo promedio, hay que entender que el riesgo país es como una calificación crediticia que se le da al Ecuador, por así decirlo. Y en función de eso se dice, ok, ¿le vamos a prestar o no? Así como si tú tienes buen puntaje en tu historial crediticio, te dan créditos, lo mismo que pasa con los países, y más que todo eso con la tasa de interés. Entonces, en el caso de Ecuador, al tener 590 puntos, sería como que si nos cobrasen una tasa de 5,90 o 5,95 por arriba de la de Estados Unidos, más o menos, para prestarnos. Todavía sigue siendo muy alto. Países como por ejemplo Perú, Chile tienen 150, 200, que sería lo ideal. Es decir, tasas de 1.5, 2 puntos. En cambio, todavía estamos muy arriba, pero en tendencia a la baja, lo cual es positivo. Recordemos por qué ha venido subiendo esto. 2019, paro indígena. Exacto. Que Ese fue el paro más violento. Más violento, con casi... buscaban derrocar al gobierno en 2019. Tuviste un paro en 2022. Inestabilidad política, muerte cruzada. Nos fuimos a apagones, la crisis energética. También. Al final, efectos también por el hecho de estar los vencimientos de la deuda que vienen ya de prácticamente la década pasada. Y una serie de factores que nos han puesto entre los países más riesgosos de la región y que por fin, recién después de ya unos, como tú dices, 6 años, estamos volviendo a niveles un poco más normales, por así decirlo, que igual son altos, pero más normales. Claro. ¿Saben qué se conmemora hoy día? Sí, el día de la lucha contra la violencia contra la mujer. No, eso fue ayer. Ah, perdón. Ya, hoy, 26, atrasado con 24 horas. 26 de noviembre. ¿Saben qué se conmemora hoy? Por favor, cuéntanos. No, lo estoy diciendo. Tampoco sabe, dice. No, sí sé, obviamente. Habla, Obviamente pues, habla. se conmemora el Día del Himno Nacional del Ecuador. Tararararara. ¿Se lo Así saben que o no se lo espero saben? que lo pongan en la radio después, que me está escuchando solo el Himno Nacional, para conmemorar ese día tan importante. Pero bueno, nos quedan 10 minutos porque nos tenemos que enlazar a la entrevista a la secretaria de Comunicación Irene Vélez y por eso quisiera pasar al temas internacionales. Así que Zelda, nos vamos al siguiente segmento. Noticias internacionales. Bueno, en las noticias internacionales, justamente ayer discutíamos, o antes de ayer, que habíamos tenido oportunidad de hablar de los temas internacionales, discutíamos de las tensiones que tenían Perú y México tras que México le dio asilo mientras que México le dio asilo a Betsy Chávez, que fue ex primera ministra de Perú, pero ya salió el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Sela, diciendo que ellos no van a intervenir, no van a ingresar a la Embajada de México en Perú para acceder a la primera ministra Betsy Chávez, pero sí se ha hablado de que Perú va a pedir a la OEA modificar los criterios de asilo para poder evitar estas ideologías y evitar estas problemáticas que se ha tenido, en especial con México últimamente,
por otorgarle asilo a personas que tienen varios cargos judiciales. Claro, me parece bien que hagan esta reestructuración de estas políticas porque cualquier persona se puede meter a alguna embajada y ahora como México le da asilo a todo el mundo y sabemos que aquí le dieron asilo a Jorge Glass, pero no sé por qué dan asilos así por así y obviamente es Betsy Chávez creo que es sentenciada o no sentenciada o investigada por un caso de corrupción y justamente ellos le dan asilo para proteger a delincuentes también. O sea, está acusada y procesada en juicio por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre del 2022. Ojo, eso fue algo que cualquiera puede constatar, es decir, ya lo de México es completamente intencional. Y te lo digo porque, claro, hago el contraste quizá con lo de Jorge Glass, que uno puede decir, bueno, hay una investigación y toda la cosa. Quiero decir, más allá de que ya se haya probado y todo, para ellos dicen que es lawfare y todo eso. Pero en el caso de Perú, ya, o sea, fue televisado. Todo el mundo vio el intento de golpe de Estado, hubo decretos, o sea, tuvieron que sacar al presidente porque se había declarado dictador. Ya, eso es lo que pasó en Perú. Y que ahorita, por alguna razón extraña, que, bueno, son ya más que todo intereses políticos, supongo, México defienda esto, es porque ya no tienen, o sea, ya no hay sustento, creo yo, para eso. O sea, no puedes decir que es perseguido político alguien que hizo un golpe de Estado. O sea, o perseguido entendiéndolo como que se está haciendo de manera injusta. Claro, pero aparte de todo eso, también escuché las declaraciones y lo dije aquí en Radio Fuego, que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ahora defiende a los narcotraficantes. Dijo que no iba a luchar contra los narcotraficantes, que no iba a luchar con los delincuentes. Entonces, deja mucho que decir también. Claro, Sheinbaum, recordemos también que ha cambiado un poco, ha dado un giro, porque normalmente México ha sido un país, o al menos el discurso que se ha mantenido en México en los últimos siglos, es que México es un país que no interviene en otros. Pero lo que está haciendo últimamente desde el gobierno de López Obrador, y López Obrador manteniendo las formas diciendo que no iban a intervenir, es intervenir, porque rescatar a políticos que están condenados en sus países o están siendo investigados por corrupción, es una manera de intervenir políticamente en otros países. Claro, Luciana, otro tema internacional que tengas por ahí. Sí, bueno, vi esta noticia básicamente que hace un recorrido por básicamente la intervención de Estados Unidos en el Caribe de lo que lleva de este año 2025. Me pareció sumamente importante, seguir con la línea del tiempo de cómo se ha llevado a cabo la intervención de Estados Unidos en el Caribe. Básicamente en 2025 Estados Unidos, una de sus mayores presencias militares en décadas en el Caribe, con portaaviones USS Gerald R. Ford, se reporta alrededor del 25% de todos los buques de guerra desplegados del Navy de Estados Unidos están ahora en el Caribe, organizados en torno a este grupo de ataque y se posiciona básicamente como parte de la guerra contra las drogas y contra redes criminales ligadas al gobierno de Maduro en Venezuela. Se da el despliegue básicamente en el Caribe, se dan discursos oficiales en Washington, en el que básicamente se habla sobre atacar estos grupos delictivos que están saliendo por esta zona y básicamente luego se da también como esta lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro, donde Washington acusa al entorno de Maduro de dirigir el cartel de los soles y básicamente pone un precio por la cabeza de Nicolás Maduro. Algunos analistas lo que ven de este despliegue como una forma de coerción militar para mostrar la capacidad y asfixia con el umbral de la invasión por parte de Estados Unidos, y así es como continúa esta invasión, lo que discutíamos con Jeremy, que básicamente si realmente a finales de este año se va a dar la invasión por parte de Estados Unidos, va a intervenir en Venezuela o no. Claro, incluso hasta apuestas hay para si sale el régimen de Nicolás Maduro. Yo no lo creo, yo no creo que salga en Navidad, la verdad, yo no sé. No sé qué puedo esperar también de la inteligencia que tiene la CIA, justamente porque la CIA ya está dentro de Venezuela. Y también esta semana vimos que el cartel de los soles fue declarado terrorista y obviamente Nicolás Maduro también. Y lo que decías de que se ofrecía dinero por la captura de Nicolás Maduro, creo que se elevó a 50 millones. No sé en cuánto está en este momento, creo que son 50 millones. Inclusive se estuvo planteando tirar como que papelitos con eso como para que la gente esté informada del tema dentro de Venezuela. Como lo que hicieron acá. Ya, más o menos, pero así en aeronaves y tirar todo eso. Pero yo más bien creo que sí, que podría estar saliendo Maduro por el tema de, más que todo geopolítico, que veo entre Rusia y los Estados Unidos. Ya se está llegando a un acuerdo en Ucrania, entonces llegan a un acuerdo en Ucrania,
parece ser beneficioso de alguna manera, con sus matices, para Rusia el hecho de ya por fin salir ese conflicto. Y yo creo que podrían estar, digamos, que dejando un poco a la deriva a Venezuela, como para que Estados Unidos pueda, así como se llegó a un acuerdo acá, conseguir lo que están buscando acá en Venezuela. Y en el caso de Venezuela, incluso, recordemos lo que se ha dicho últimamente por varios representantes en los Estados Unidos, es el tema de los beneficios que tiene para Estados Unidos que salga Maduro del gobierno, tanto por el tema económico de las petroleras como otros temas que al final son geopolíticos para sacar a Irán, Rusia y China de la región. Claro, al menos por el lado de Venezuela. Claro, ¿y cómo ven el conflicto entre Ucrania y Rusia? ¿Creen que se van a acabar? Porque dijiste que puede haber una paz. Ya, o sea, prácticamente Ucrania ya, creo si no me equivoco, aceptó los términos o está aceptando los términos. Lo más probable es que, creería yo, que lleguen a una resolución del conflicto. Hay que admitir que esto es un desgaste muy fuerte para Rusia. O sea, ha consumido reservas a lo loco. La situación obviamente tenían la capacidad de hacerse cargo, porque se imaginaban que sí iba a pasar todo esto, pero claramente están llegando a su límite, y antes de perder, obviamente, pues prefiere llegar a un acuerdo. Entonces creo que eso es lo que está pasando en este momento. Ucrania por sí solo no hubiera podido, la realidad es que lo ha logrado porque ha tenido el apoyo de los contribuyentes americanos que han puesto la plata para, pues, financiar el conflicto en Ucrania, y digamos que seguir respaldando ese punto ahí que separa a Europa como tal de lo que fue la ex Unión Soviética. Claro, y vimos todas estas reuniones de Trump con Putin en Alaska, él luego con Zelensky en la Casa Blanca, y trataban de llegar a un acuerdo, y justamente Estados Unidos propone a Ucrania, que Ucrania mismo, que el presidente Volodymyr Zelensky ceda territorio a Rusia, ¿no? Pero obviamente Ucrania dice, no, yo no quiero ceder territorio. Entonces, bueno, eso es una de las políticas que también Estados Unidos dice que debería hacer esto para que acabe la guerra, ¿no? Pero Rusia no quiere acabar la guerra así por así, sin tener nada victorioso, ¿no? Claro, es que al final ahí tiene que haber se pasaron quemando reservas, matando gente, al final perdieron a jóvenes, y van a decir, al menos algo han de querer sacar de todo esto. Yo creo que al final, no sé si Ucrania considera que es el precio válido de toda esta situación, pero no puede seguir perpetuando un conflicto que al final están muriendo de lado y lado. Entonces, espero yo que lleguen a un acuerdo, cual fuera que sea este, y en el caso del territorio que se dé, creería yo que lo más probable es que den donde la mayoría étnica son rusos, debido, pues, a lo que hizo Putin de mandar gente para poblar esas zonas. Chicos, vamos ahora con un tema internacional que es un poquito bastante cercano y que a veces uno diría, esto no está pasando aquí, porque justamente lo estaba conversando e incluso estoy haciendo unos videos para publicarlos en algunas redes sociales. Este sábado por la noche en Antioquia, en Colombia, en un departamento que está ubicado al norte de ese país, se encontraron 17 niños, entre niños y adolescentes, es decir, menores de edad, que estaban secuestrados por una secta judía ortodoxa. A ponerle mucho ojo, mucho de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos, pero es que eso no va a pasar aquí. Y estamos tan ocupados en las cosas. Y lo pasa. Claro. Y de pronto, a ver, tampoco vamos a decir que todos los judíos ultraortodoxos pertenecen a una secta ni nada, pero sí, esto es importante porque ustedes, si tienen la oportunidad de ver los videos que están en redes sociales, y si de pronto, ya sea en otro contexto, pero si ustedes logran ver dentro de su comunidad una reunión un poco extraña entre varios niños y adolescentes, tantos reunidos en una casa, póngale mucho ojo, denuncie, porque estos niños tenían una boleta amarilla por precisamente los estaban buscando. Ellos provienen de Centroamérica, de Norteamérica, y niños que los habían secuestrado hace muchos años. Incluso había hasta un niño de 1 año. Luciana, ¿tienes una información? Sí, una última noticia es que Lula da Silva anuncia su candidatura para un 4º mandato no consecutivo. Esto cabe recalcar que la Constitución de Brasil permite a los presidentes servir solo 2 mandatos consecutivos, pero como Lula regresó al poder en 2023 después de 13 años de salir del Ejecutivo, sigue siendo elegible para postularse nuevamente. O sea, se puede reelegir 4 años más. Esta vez sería su cuarto mandato, porque tuvo esa pausa luego de 13 años. Wow. ¿Qué piensan de eso? De Lula da Silva otra vez presidente. ¿Sabes? En este punto no me sorprende tanto. Siento que el Lula da Silva ahora está mucho más diluido que el Lula da Silva más joven. Ya, entonces, por ejemplo, el hecho de recuperar un poco esa visión extractivista es curioso, porque gran parte de la izquierda brasileña, internacional, se le criticaron a Bolsonaro
Porque también era un monstruo, porque se le quemó la Amazonía cuando no tenía nada que ver, cuando se quemó en Bolivia principalmente y extendió hasta Brasil. Y ahorita que Lula da Silva quiere explotar justamente los recursos petroleros en la Amazonía, nadie ha dicho nada, ni siquiera ¿cómo se llama el actor de Hulk? Mark Ruffalo, que tanto lloró por la Amazonía con Bolsonaro cuando no pasó ni la 14ª parte de lo que ahorita se está proponiendo pues con el tema de explotar los recursos. Entonces, me sorprende. O sea, quiero decir, ojo, el incendio fue mayor, pero el hecho es que no fue responsabilidad, obviamente, humana. Y unas declaraciones que a mí me llamaron mucho la atención fue que Lula da Silva va a cumplir 81 años, pero él decía que se sentía de 30 y que estaban todas sus capacidades para poder llegar a ese que ella se vaya a descansar, que busquen una nueva generación de políticos allá en Brasil. Tienen un problema tan fuerte en las favelas de seguridad. No.